Entonces, pero sabemos que el fruto del Espíritu Santo, la misma Biblia lo dice, que tiene 9 características. Las 9 características del fruto, porque es uno solo, son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Todos estos constituyen el fruto del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros estamos caminando en la vida cristiana, oramos, nos congregamos, pero ¿qué pasa? Que muchas veces terminamos lesionados, hablan de nosotros, dicen cosas que no son de nosotros, que no son buenas para nosotros, pero también a veces lastimamos a las personas en este caminar cristiano sin querer. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a mirar hoy. Entonces, todo lo que nosotros hagamos que no sea para glorificar a Dios, es pecado. Entonces, pecado, ¿cómo lo podemos definir? Como errar al blanco. Imitar el fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros tratamos de imitar el fruto del Espíritu Santo, podemos decir que es pecado. Podemos hacer obras buenas, pero que no están fundadas en el Espíritu Santo en nosotros, eso es pecado. Bueno, nosotros podemos hacer buenas obras, poner una olla de comida y repartir comida a todo el mundo, pero si lo hacemos para glorificarnos a nosotros, eso es pecado, porque todo lo que tengamos nosotros tiene que ser para glorificar a Dios. O sea, nosotros podemos imitar frutos, imitarlo. Acuérdense que el fruto no es nuestro, es del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y por qué el Espíritu Santo da fruto en nosotros? Porque tenemos sembrada la semilla. Acuérdense que para que se dé un fruto tiene que haber una semilla sembrada. Y la semilla no es el dinero que usted pueda traer a la iglesia. La semilla está en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es sembrada en nosotros, esa palabra germina y va a dar fruto, un buen fruto, que es el fruto del Espíritu, no fruto nuestro. Pero como consecuencia de haber sembrado la semilla nosotros, de haber conocido la palabra de Dios. Acuérdense que Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso quiere decir que son los frutos que vamos a dar cada uno de nosotros, pero como consecuencia de que el Espíritu Santo vive en nosotros. O sea, el fruto, vuelvo y repito, el fruto no es nuestro, es del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros hacemos frutos con nuestra fuerza, eso es pecado. Por lo menos podemos tener amor hacia alguien, ¿verdad? Pero como consecuencia de un sentimiento esporádico nosotros podemos tener, nos gusta, vemos bonito una persona, nos llegamos hasta enamorar de esa persona, pero todo es por sentimientos físicos o cosas circunstanciales. A medida que pasan los años, esa persona envejece o enferma, ya no te quiero, ya listo. O sea, eso es un amor egoísta. Si tú me quieres, yo te quiero, si no me quieres, yo no te quiero. Si tú haces lo que yo quiera, te quiero, y si no haces lo que yo quiera, no te quiero. Acuérdense que el amor de Dios, o sea, el amor que es fruto del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Es un amor que no busca lo suyo, un amor que no guarda rencor, un amor que siempre está en pro de ayudar a la persona que ama. Acuérdense que Jesucristo, Dios a nuestro Señor Jesucristo por propiciación por nuestros pecados, sin esperar nada a cambio. Él no espera que nosotros le sigamos, pero Él quiere que le sigamos, pero no como consecuencia de una demostración colateral del amor, sino porque usted ama al Señor, porque el fruto, usted está dando el fruto del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros damos un fruto como el amor por nuestra propia, por nuestro propio esfuerzo? Podemos terminar en odio, en desprecio y indiferencia a esa persona que ya no está haciendo lo que nosotros queríamos. Entonces no era amor de Dios, no era un amor que diera fruto del Espíritu Santo, sino era un amor propio de nosotros, un amor fruto de los sentimientos esporádicos que podemos tener hacia alguien. De la misma forma el gozo, ¿verdad? El gozo viene de parte del Señor. Pero cuando nosotros buscamos ese gozo a nuestra manera, ese gozo, ¿en qué va a terminar? Va a terminar en un fastidio. Es como, ¿cómo buscamos otra vez el gozo? De estar con los amigos. Cuando estamos con los amigos nos sentimos bien, nos sentimos gozosos. Cuando estamos en una parte, una fiesta con todo lo rumba o tomando licor y estas cosas, la persona se siente gozosa. Pero ¿qué pasa? Un gozo esporádico. Después va a terminar en disgusto, pelea, fastidio, muchas cosas por el estilo. Mientras que el gozo que nos da el Señor es un gozo que permanece por siempre. Entonces, todo lo que nosotros hagamos con nuestra propia fuerza, buscando los frutos del Espíritu Santo, es pecado. Porque el fruto no es nuestro, el fruto tiene que venir del Espíritu. O sea, no tenemos que hacer nada para sentir el amor que Dios nos da a nosotros para que lo comportamos con otras personas. Ese gozo nos lo da el Espíritu Santo cuando habita en nosotros. Esa paz que Cristo nos ofrece viene como consecuencia de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Lo mismo la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros podemos decir que tenemos templanza, porque ¿qué es templanza? Es
es frenarse hacia hacer cosas malas, pero si nosotros nos frenamos hacia hacer cosas malas con nuestra propia fuerza, al final terminaremos haciendo las cosas malas con el tiempo, cuando el pecado, la tentación asedia. Pero si es fruto del Espíritu Santo, siempre habrá un freno hacia las cosas malas, porque el freno no viene de parte de nosotros, sino de parte de Dios. Pero tenemos que hablar primero qué es dar fruto de nosotros. Cuando nosotros damos fruto por nuestra propia fuerza, la palabra de Dios dice que eso es pecado. Todo lo que no glorifica a Dios es pecado. Muchas veces uno se pregunta, ¿un cristiano puede escuchar música mundana? La pregunta que tiene que hacerse, ¿eso glorifica a Dios? Si no glorifica a Dios, pues está en pecado. No tenemos que buscarlo ahí. Pero ¿qué pasa? Hay muchas formas de combatir el pecado. ¿Cómo combatimos el pecado? Primero tenemos que reconocer que somos pecadores, que con nuestra propia fuerza no podemos dar los frutos del Espíritu Santo. Entonces, que somos pecadores. Y si somos pecadores, necesitamos ¿qué? Un Salvador. Y el Salvador obviamente es nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente necesitamos un Salvador, sino que necesitamos otro camino. Y el otro camino es cuando Cristo viene a ser Señor nuestro, que nos indica cuál es el camino que tenemos que seguir. El apóstol Pablo, mira lo que dice en el libro de Romanos capítulo 7, verso 24, cuando él reconoce precisamente su condición de pecador. Y eso es lo que tenemos que llegar nosotros. No importa que no estemos haciendo malas obras, no importa que estemos caminando en obediencia a la palabra de Dios, somos pecadores. Algunas veces somos pecadores pasivos y otras veces activos. Siempre somos pecadores. Entonces tenemos que dominar nuestra propia inclinación al mal, pero no lo hacemos con nuestra fuerza. Muchas personas dicen, es que tú no pones de tu parte para que dejes de tomar, para que dejes de fumar. Vean, nosotros nunca ponemos de nuestra parte. ¿Por qué? Porque las fuerzas carnales son mucho más fuertes que nuestros propios deseos de no hacer el mal. Siempre tenemos que recurrir al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, que es el que nos da la fortaleza para seguir adelante. Miremos lo que nos dice Romanos 7:24. Dice, cuando el apóstol Pablo reconoció que era pecador, que es pecador, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, tenemos que reconocer que con la carne, con nuestra propia fuerza vamos a terminar haciendo el pecado. Para hacer las cosas bien tiene que ser con la fuerza del poderoso Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y reconocer que además de que somos pecadores, necesitamos otro camino diferente que nosotros llevamos. Porque cuántas veces no hemos tomado decisiones y siempre terminamos empeorando las cosas. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, empeoramos las cosas. Tenemos que hacerlo todo a la luz de la palabra de Dios. Por eso Jesucristo se presenta como el camino. Podríamos decir que el otro camino, el camino verdadero, el que sí lleva a Dios. Porque el hombre se busca muchas formas de llegar a Dios. Muchas formas de llegar a Dios. Ir a la iglesia, ya estoy buscando a Dios, ya cumplí con Dios. No estoy diciendo que ir a la iglesia sea malo, sino que usted va a la iglesia es para conocer de Dios, para aprender de Él, y eso lo hace todo cristiano. Pero el hecho de ir a la iglesia no lo constituye cristiano. Es una consecuencia natural del cristiano que quiere congregarse, quiere estar con los hermanos, quiere escuchar palabra de Dios, quiere estar en todo momento en la presencia de Dios. ¿Qué mejor que hablar de la palabra de Dios, cantarle himnos de alabanza al Señor? Entonces el Señor se nos presenta como otro camino. Miremos lo que nos dice Juan 6:64, precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo se nos muestra como otro camino. No el versículo que siempre hemos leído que dice que Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Juan capítulo 6, verso 64. Amén. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, aquí Pedro vemos esa gran declaración que él hizo, que veía que solamente podía tener buena vida siguiendo el camino que Cristo nos muestra. Él dijo, tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, solamente a través de Cristo podemos encontrar la vida eterna. Entonces tenemos que reconocer, primero, que somos pecadores y que necesitamos un camino diferente que nosotros traíamos. Pero también necesitamos a Cristo como nuestro Salvador, o sea, que es nuestro Salvador, que es nuestra guía en todo momento. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren a Cristo simplemente como el sanador
o lo quiere como el prosperador, que Cristo lo prospere. Pero Cristo, además de ser sanador, de ser prosperador, Él quiere ser otra cosa en tu vida y en la vida mía. Él quiere ser el rey, el gobernador de nuestra vida. Él lo podría hacer porque Él es Dios y Él lo puede hacer, pero Él quiere que lo hagan todo, que lo sigan todo por amor. Entonces lo que el Señor Jesucristo quiere es que le entreguemos nuestro corazón, porque quiere gobernar, quiere guiar, quiere reinar en el corazón de cada uno de nosotros. Pero Él nos ha dado libertad, nos ha dado libre albedrío para que nosotros decidamos. Entonces, pero la pregunta es, ¿dónde radica el pecado? Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos buscando el pecado en una parte donde el pecado no está. ¿Dónde vemos muchas veces el pecado? En el prójimo. Tú estás en pecado por esa forma de vestir, tú estás en pecado por esa forma de caminar, tú estás en pecado porque andas en borrachera, tú estás en pecado, andas buscando el pecado en todas las personas, en todas partes. Otras personas buscan el pecado en la ropa, otras personas miran que la persona está en pecado por la forma como come, que si come cerdo, que si come sangre, eso es pecado. Muchas veces también miramos que el pecado está en la televisión, que esa televisión es mala, que esto. El pecado no está ahí, el pecado no está ni en el prójimo, no está ni en la ropa, no está ni en la comida, no está en la televisión, no está en el mundo, tampoco está el pecado. El pecado, ¿sabe dónde está? En el corazón del hombre. Cuando la persona tiene predisposición al pecado, en cualquier cosa que ella vea, lo incita a pecar. Si está viendo televisión y ve una muchacha desnuda o semidesnuda, lo incita a pecar, se le llena la lujuria. ¿Por qué? Porque está en el corazón de ella, no está en la televisión. A veces estamos viendo el pecado en la televisión, estamos viendo el pecado en las personas. No, el pecado está en nosotros mismos. Por eso Jesucristo dice, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, ¿qué quiere decir cuando entreguemos el corazón? Que no miremos por nuestros caminos, sino por el camino que Él nos muestra. Cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón, es que nos dejemos guiar por Él, para que podamos dominar la carne, porque solo no podemos. Nadie pone de su parte para dejar los vicios. La única forma de dejar los vicios es mirando por el camino que Cristo nos ha trazado. Miremos lo que nos dice al respecto Romanos 7:17. Aquí hay una gran declaración del apóstol Pablo que dice precisamente que el pecado no está externamente, sino que está en nosotros, en cada uno de nosotros está el pecado, y tenemos que estar apercibidos de eso. Dejemos de estar buscando el pecado en las otras personas, dejemos de estar buscando el pecado en nuestro prójimo, dejemos de estar buscando el pecado en la ropa, en la televisión, en el mundo. No, el pecado no está ahí. Miremos lo que nos dice el apóstol Pablo, Romanos 7:17, amén. Dice, de manera que ya yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en el prójimo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 7, verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mi prójimo. En mí, el pecado mora en mí, en cada uno de nosotros. El pecado no está en las otras personas. Estamos acostumbrados a ver pecado en las otras personas, es ver en la televisión. Algunos llaman a la televisión la caja del diablo, que eso te incita a pecar. No, el pecado está en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que dominar el pecado obedeciendo la palabra de Dios con la ayuda del poderoso Espíritu Santo. El pecado no está externamente, está dentro de nosotros. Y dice el verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien no está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado mora en cada uno de nosotros. Dejemos de estar buscando el pecado en las personas, en el mundo, en la televisión, en las cosas circunstanciales. El pecado está en cada uno de nosotros y solamente lo dominamos obedeciendo la palabra de Dios, dejando que Cristo gobierne nuestra vida para que el Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros. Entonces, el pecado no mora fuera de nosotros, mora dentro de nosotros. Siempre está ahí el pecado, pero solamente lo dominamos con la ayuda del poderoso Espíritu Santo. Por eso cuando digo esa frase, que pon de tu parte, me da risa porque nosotros no tenemos fuerza para dominar el pecado. Si Él mora en nosotros, solamente lo podemos dominar con la ayuda del poderoso Espíritu Santo, conociendo a Cristo conforme, como dice la Escritura, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos da fuerza, nos da fortaleza, nos da nueva fuerza como el búfalo y podemos nosotros seguir adelante. Pero con nuestra fuerza no. Nosotros no tenemos fuerza para dominar el pecado. El pecado es mucho más fuerte que nosotros, mora en nosotros, es el enemigo más grande que tiene el hombre. Entonces, el pecado mora en el corazón del hombre. Miremos lo que nos dice al respecto Mateo 15, verso 19. Aquí nos confirma que en el corazón es malo. ¿Y qué es el corazón? Los sentimientos del hombre. El corazón no, cuando la Biblia habla del corazón no se refiere al órgano que bombea sangre, se refiere al pensamiento, a la forma de pensar de cada uno de nosotros.
El mal está en cada uno de nosotros, en la forma de pensar. Y solamente podemos dominarlo sometiéndonos a Cristo, que Cristo sea nuestro Señor. Mateo 15, verso 19. Amén. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Mire que los adulterios no salen de la parte externa. No salen porque alguien te invita a salir, porque alguien te esté atosigando. No, la misma persona es la que cede. Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Pero el ver televisión no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que hay en su corazón, un corazón pervertido, un corazón que no se ha adaptado a la palabra de Dios. El corazón no está en el prójimo, no está en el vecino, no está en los hermanos, no está en ninguna parte, está en nosotros. Dejemos de estar buscando el pecado en las otras personas. Miremos el pecado de nosotros mismos. Por eso la armadura de Dios cuando dice que ponte el casco, la espada, el pectoral, la sandalia, toda la armadura de Dios. ¿Contra quién vamos a pelear? Hay que poner un espejo al frente de nosotros, contra nosotros mismos, contra nuestra naturaleza carnal, con la ayuda del poderoso Espíritu Santo. Acuérdense que Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. O sea, sin Cristo no podemos combatir con el pecado. No tenemos fuerza para combatir con el pecado que mora en cada uno de nosotros. Solamente Cristo es el que nos ayuda. Entonces dejemos de estar buscando el pecado fuera de nosotros. El pecado mora dentro del corazón de cada uno de nosotros. Habita en el corazón del hombre. Ahora, ¿cómo identificamos si estamos en pecado o no estamos en pecado? La ley de Dios, los 10 mandamientos nos identifican que una persona está en pecado. El adulterio, siempre lo he dicho, no es pecado. La fornicación no es pecado. El homicidio no es pecado. Son consecuencias, o sea, son manifestaciones del pecado. Porque si una persona tiene a Cristo en su corazón, no va a practicar ninguna de las leyes del pecado. Las leyes que señalan, la evidencia que existe el pecado. Porque una persona que está con la mirada puesta en Cristo, que obedece a Cristo, la ley no existe para ella. La ley está hecha para los pecadores, los que infringen la ley. Es para diagnosticarse. Si usted incumple uno de los 10 mandamientos, está usted en pecado. Identifica, pero cada uno de los puntos de estos 10 mandamientos no son pecados, son consecuencias del pecado, identifican el pecado, sacan a relucir el pecado. O sea, después de la ley, el hacer a la obra de la ley mostrar el pecado. Miremos lo que nos dice Romanos capítulo 3, verso 19. Aquí nos dice precisamente que la ley fue hecha para identificar si una persona estaba en pecado o no estaba en pecado. Pero la ley en sí misma no muestra el pecado. Identifica por señales que una persona está en pecado. Romanos capítulo 3, verso 19. Amén. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, ninguna obra que está ahí en la ley lo va a justificar ante Dios. Va a decir, señores, que yo no robo, señores, que yo no hurto, señores, que yo no blasfemo, señores, que yo no hablo mal de mi prójimo. Ninguna de esas obras que usted pueda hacer, que no combata, que no infrinja la ley del pecado, lo va a justificar ante Dios. ¿Por qué? Porque lo único que nos justifica ante Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque si esas obras nos justificaran para que vino Cristo, entonces el hacer no hacer las obras de la ley no nos justifica ante Dios, sino nos justifica ante Dios solamente es la obra redentora de Cristo. Porque si esas obras, el no hacer esas obras nos justificara ante Dios, sería como complementar la labor de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa labor no necesita complementación, ella vale por sí mismo. Amén. Entonces, antes de la ley ¿cómo se encontraba el pecado? No hacer obras de la fe. O sea, el que no practicaba obras de fe era el que estaba en pecado antes de la ley. Miren lo que nos dice Hebreos 11:1. ¿Cómo se identificaba el pecado antes de la ley? Después de la ley se identificaba el pecado del que infringía la ley. Pero antes de la ley, ¿cómo se identificaba el pecado? El no hacer obras de fe. ¿Y cuáles eran las obras de la fe? Bueno, aquí nos dice la palabra cuáles eran las obras de fe. Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice, es pues la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? A Cristo en nuestra vida. Así no lo estemos viendo. Entonces dice, la convicción de lo que no se ve, Cristo no lo veía en ellos. Porque por ella, o sea, por la fe puesta en Cristo, sin conocerlo, sin saber que venía, alcanzaron buen testimonio los antiguos.
¿Ya ve la diferencia? Antes de Cristo, antes de la ley, el pecado se identificaba por no hacer obras de fe, obras fundamentadas en Cristo, a pesar que Cristo no había venido. Dice que por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, o sea, los que existían antes de la ley. Entonces ya sabemos que el pecado mora en cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que tener claro cada uno de nosotros. Ya no busquemos el pecado en las otras personas, ni en las circunstancias, ni en las cosas externas de nosotros. El pecado mora en cada uno de nosotros. Y la única forma de dominarlo es obedeciendo, sometiéndonos al señorío de la palabra de Dios. Que Cristo sea nuestro Rey, que Cristo sea el que nos domine, que Cristo sea el que gobierne la vida de cada uno de nosotros. La vida cristiana, podríamos decir, que es dar fruto del Espíritu. Ojo, tengan cuidado con esto. El fruto es de Dios, no es nuestro, viviendo en nosotros. Cuando Cristo vive en nosotros, su poderoso Espíritu Santo nos hace dar frutos del Espíritu. Por eso nosotros venimos a la iglesia. ¿Para qué vamos nosotros a la iglesia? Venimos a la iglesia a aprender palabra de Dios. Básicamente eso. Más que adorarlo. O sea, la mejor adoración es la obediencia. Él que dijo, yo quiero, antes de cualquier sacrificio, quiero conocimiento hacia Él. Y con respecto al prójimo, quiere misericordia. Entonces nosotros venimos a la iglesia a escuchar palabra de Dios, a aprender de Él. Porque adoración la podemos hacer cada uno en su casa. Orar puede hacerlo cada uno en su casa. Básicamente venimos a aprender la palabra. Cuando Cristo iba a la sinagoga, iba a enseñar la palabra de Dios. Cuando los judíos iban a la sinagoga, iban a ir a aprender la palabra, a leer los rollos de la palabra de Dios. Entonces, el objetivo principal por el que se va a una iglesia es aprender la palabra de Dios. Claro que muchas veces cuando el pastor o el predicador no ha preparado un sermón, lo primero que dice, vamos a orar todo, hoy es día de oración, vamos a orar. Y esa es la salida más rápida que se hace. Vamos a orar, porque no se ha preparado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el orar lo podemos hacer cada uno en su propia casa. No digo que no se ore en la iglesia, no, sí se puede orar. Pero el objetivo principal por el que nos reunimos es para aprender la palabra. Y de ahí podemos orar, podemos alabarlo, podemos cantar alabanza, pero el objetivo principal es aprender de la palabra de Dios. Ese es el objetivo básico, no es más. Un culto de oración no se justifica, es para escuchar, para aprender la palabra de Dios. Y dentro del culto obviamente se ora, se canta, pero el objetivo principal es aprender la palabra de Dios. Entonces la vida cristiana es dar fruto del Espíritu. Miremos lo que nos dice respecto a Mateo 6:31. A veces nosotros nos afanamos por querer dar fruto del Espíritu. Acuérdense que el fruto no es nuestro, el fruto es del Espíritu. Queremos ser buena gente, queremos ser buenos cristianos, queremos tener amor, queremos tener paz, queremos tener paciencia. Y nos afanamos por tener esas cosas. Y a veces también nos afanamos por las cosas del mundo, por tener vestido, por tener casa. Y nos empezamos a afanar por todas esas cosas. Mateo capítulo 6, verso 31. Y aquí nos indica qué es lo que tenemos que afanarnos nosotros. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Puede agregarle ahí cualquier otra cosa. ¿Cómo tendré paz? ¿Cómo tendré gozo? ¿Cómo tendré sabiduría? ¿Cómo tendré conocimiento de la palabra? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Y cuáles son las cosas que van a ser añadidas? La paz, el gozo, la sabiduría, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Todo eso va a ser añadido porque eso es fruto de Él, no es fruto nuestro. Nosotros a veces nos esforzamos por tener gozo. Yo quiero tener gozo del Espíritu Santo, quiero tener fe en el Espíritu Santo. No, eso no es suyo, eso es un fruto del Espíritu. Son características del fruto del Espíritu. No se esfuercen en eso, esfuercen en buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios y su justicia? Dejar que Cristo gobierne su vida. ¿Y qué es dejar que Cristo gobierne su vida? Obedecer esto, obedecer su palabra. El reino de Dios. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? Rey que gobierna en nuestra vida. Dios gobernando en nuestra vida a través de su palabra. Entonces es la única forma de que las demás cosas vengan por añadidura. La preocupación del hombre siempre depende de su condición espiritual. Si el hombre tiene una condición material o carnal, se va a preocupar por el que comeremos, por el que vestiremos, cómo conseguiré la paz, cómo saldré de los pagadiarios, cómo saldré de la deuda, cómo conseguiré la casa. Esa es la preocupación del hombre material. La preocupación del hombre espiritual es que buscar el reino de Dios y su justicia. Busca obedecer la palabra todos los días. Pero ¿cómo obedece la palabra de Dios si no la conoce? Hay que estudiarla. Mínimo media hora, tiene que leerla. Para usted poder conocer lo que Dios quiere de usted y aplicarlo en su vida en todo momento. Siempre que se presente una situación en su vida, busque lo que dice la palabra de Dios, no lo que usted cree. Nosotros creemos muchas cosas.
Pero la vida nos ha demostrado que lo que nosotros queremos para nuestra vida no es lo mejor para nuestra vida, porque muchas veces hemos conseguido lo que queremos y ha sido para peor, para perjuicio de nuestra vida. Entonces dejemos que el Señor sea el que gobierne nuestra vida. ¿Cuáles son las necesidades de la persona inconversa o del hombre material? El comer, el vestir, se afana mucho en eso. Ese afán es inútil y perjudicial. Inútil y perjudicial. Inútil porque por más que se esfuerce, no va a conseguir esas cosas. O lo consigue, puede conseguir muchas cosas, pero no lo van a servir para que usted mismo se perjudique. Porque sabemos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces hay que buscar esa, la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, y eso solamente se consigue sometiéndose, dejando que Cristo sea nuestro Rey, Cristo sea nuestro Señor. El creyente, el verdadero creyente, el que es cristiano, busca el reino de Dios. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Es entender que Él siempre ha gobernado en toda la humanidad, en todas partes, en todas las circunstancias de nuestra vida. En la única parte donde Él no ha gobernado es en nuestro corazón, en nuestras decisiones. Muchas personas dicen, no, que se haga la voluntad de Dios, pero termina haciendo lo que ella quiere. No, que se haga la voluntad de Dios y termina demandando al marido. No, que se haga la voluntad de Dios y termina demandando al vecino. No, que se haga la voluntad, no dejando que Dios sea su guerrero. ¿Usted quiere que Dios sea su guerrero? Déjelo actuar a él. Usted simplemente ore, bendiga a esa persona que le está haciendo mal y Dios se encargará de su problema. Amén. Eso es dejar el reino de Dios, que el reino de Dios brille en su vida, que el reino de Dios actúe en su vida. Él quiere gobernar en nuestros corazones, pero que usted se lo entregue voluntariamente. Por eso Jesucristo, Jehová en el Antiguo Testamento, el proverbio siempre dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. O sea, que no miremos por lo que yo creo, por lo que a mí me parece, sino por lo que el Señor te señala en la palabra de Dios. El Señor siempre te dice, perdona. El primer mandato que el Señor te dice es, perdona al que te haya hecho daño. No importa lo que te hayan hecho, perdona. El hombre que dice, no, yo cómo voy a perdonar, tú no sabes lo que me hizo esa persona, ¿cómo que la voy a perdonar? El Señor te dice, perdona, no importa lo que te hayan hecho. Entonces tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es la justicia de Dios? Miremos lo que nos dice Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20, la justicia. ¿Será que hay algún hombre justo en la tierra? Por eso dice su justicia. Nosotros no podemos aplicar justicia, es la justicia de Dios siempre la que tiene que venirse a nosotros. Si nosotros queremos que Jehová sea nuestro guerrero, ¿por qué actuamos nosotros contra alguien? No tenemos que actuar, simplemente orar, bendecir a esa persona que nos ha hecho daño, bendecirle en todo momento y darle lugar a la ira de Dios, dice la palabra de Dios. Él es el que va a juzgar, él es el que sabe en qué momento tiene que... Porque muchas veces nosotros estamos deseando hasta mal a alguien, no sabiendo que es el mismo Dios que ha permitido que esa persona nos toque para ver qué hay en nuestro corazón. Si hemos aprendido a perdonar o no hemos aprendido a perdonar. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, todos pecamos, todos. Inclusive hasta el apóstol Pablo, él decía, tengo un hijo en la carne. David tenía el corazón como el corazón de Dios y sin embargo, imagínate tantos pecados que cometió David. Lo diferencia donde está un cristiano, en que él no peca voluntariamente, o sea que él no se programa a pecar. La persona que no tiene a Cristo en su corazón se programa a pecar. Voy a hacer esto a fulanito, voy a salir con fulanita, voy a salir con fulanito y se programa y lo hace. El cristiano peca involuntariamente. ¿Qué es pecar involuntariamente? De pronto un momento de ira, de rabia, grita, dice y hace cosas, pero no lo hizo premeditadamente, sino un momento de ofuscación. Eso es pecar involuntariamente. Y si alguno ha pecado involuntariamente, dice que abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo, Jesucristo que es nuestro abogado. Y miremos lo que nos dice Gálatas capítulo 2, verso 16, para que veamos que ninguna obra que nosotros hagamos nos justifica ante Dios. Ninguna obra, por muy buena que sea, nada. Trapo de inmundicia ante el Señor, nada nos justifica ante Él. Gálatas capítulo 2, verso 16. Aquí nos dice, ¿qué es lo que nos justifica ante Dios? Ninguna obra que nosotros hagamos, por muy bonita, por muy agradable que sea para usted, eso no nos justifica ante Dios. Porque si por buenas obras nos justificamos ante Dios, ¿para qué vino Cristo? Se hubiera quedado allá arriba y hubiera dicho, sálvese el que pueda ser bueno, ¿o no? Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo como nuestro Señor. Nosotros también hemos creído en Jesucristo
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Pero esa justicia, además de nosotros buscar el reino de Dios y su justicia, tenemos que plantarlo en nosotros primero, obviamente, y plantarlo ante las demás personas. ¿Y qué es plantarlo nosotros mismos? Obedecerlo. ¿Y qué es plantarlo ante las demás personas? Predicarla. Por eso yo siempre he dicho que el verdadero cristiano tiene 3 comidas, básicamente, para que pueda usted crecer espiritualmente. Si le falta una de esas, usted está grave. Con una que le falta está grave. ¿Cuál es la primera? Lectura de palabra. Media hora al día mínimo. Segundo, oración. Tercero, congregarse. Y cuarto, predicar. Si le falta una de esas 4, usted no es cristiano, definitivamente. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano quiere obedecer su palabra, quiere que más personas sean salvas, quiere pregonar la palabra de Dios, quiere que más personas sean salvas, quiere congregarse con los hermanos, quiere leer la palabra de Dios, quiere orar, porque cuando está leyendo la palabra Dios le habla a él, y cuando ora le habla a Dios. Entonces, con una de estas 4 que falta es indicativo que la persona ha dejado su caminar, se está volviendo raquítica espiritualmente. Le falta uno de los 4 platos que debe comer todos los días una persona cristiana. Tenemos que evaluarnos a terminar el día cuántas personas le predicamos, a cuántas personas le hablamos de Cristo, qué tiempo hablamos nosotros, qué tiempo dedicamos nosotros a leer la palabra de Dios, qué tiempo dedicamos nosotros a orarle al Señor. Y acuérdense que orar no necesita necesariamente que encerrarse en un cuarto y ponerse allá o arrodillar a orar. Claro, si usted le place hacerlo así, hágalo. No estoy en contra de eso, de hacerlo. Usted puede orar caminando, usted puede orar trabajando, usted puede orar cuando va para la tienda, usted puede orar en cualquier lado, en cualquier parte puede orar. Pero si usted considera que orar de rodillas es lo más bueno, hágalo. Pero la Biblia no nos dice eso. Tener una vida de oración quiere decir tener una vida de sometimiento a la palabra. Esa es la verdadera oración. Porque ¿de qué sirve estar 5, 6, 7 horas de rodillas ante el Señor, de rodillas físicamente, y cuando uno sale a la calle hace lo que nos da la gana? Eso no es estar de rodillas ante el Señor. Estar de rodillas ante el Señor es sometido a Él. Cuando uno dice, oye, tú estás arrodillado ante tu jefe, porque lo obedece, ¿verdad? Entonces estar arrodillado ante Dios, espiritualmente significa es obedecerlo, estar sometido, arrodillado ante Él. Eso es lo que significa estar arrodillado ante el Señor. Que religiosamente la persona se arrodilla físicamente, no tengo nada contra eso, pero no lo comparto, pero bueno, si lo quiere hacer, hágalo. La Biblia no está en contra de eso, pero la mejor forma de estar arrodillado ante Dios es obedeciéndolo. Amén o amén. Gloria a Dios. Pueden, por favor, me acompañen en Juan capítulo 15, verso 5. Aquí nos dice el Señor precisamente que sin Él nada podemos hacer. Por eso, como tenemos que, para poder amar a Dios, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que conocerlo primero. Dios no está de acuerdo con el amor a primera vista. Muchas personas se enamoran de Dios a la primera vista, porque vio que sanó a alguien, porque vio a Dios que prosperó a alguien. Entonces se enamoran de Dios por la primera vista, buscando los frutos simplemente que Dios puede dar, pero realmente no conocen a Dios. Por eso las personas que se enamoran a primera vista terminan fracasadas después porque no han conocido bien a la persona. Dios quiere que lo conozcan. Dios dice que no quiere sacrificio, Él quiere conocimiento. Miremos lo que nos dice Juan 15, verso 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces tenemos que estar siempre agarrados de Él para poder dar los frutos del Espíritu Santo. Y acuérdense, son frutos de Él, no son frutos nuestros. Y esos son los frutos que estamos desarrollando. Ya desarrollamos los frutos del amor. Vamos a comenzar a desarrollar el fruto del gozo. Por todo esto ha sido un preámbulo para poder entrar en el fruto del gozo que vamos a seguir en el próximo servicio que tengamos. Amén.